Hoy en esta columna del viejo topo nos vamos a referir a la crisis casi existencial que está viviendo y que va a vivir aún más en profundidad la Unión Europea. El pasado 28 de noviembre, el primer ministro húngaro Víctor Orbán mantuvo una conversación con el presidente ruso en Moscú. Fue un gesto diplomático que provocó una reacción casi histérica en Berlín. El canciller alemán Friedrich Merz criticó públicamente y de forma muy dura el encuentro, afirmando que Orbán había viajado sin mandato europeo ni su aprobación previa. Más allá de lo que pudiera parecer una anécdota diplomática, la declaración revela algo mucho más profundo. Es la pretensión de que la política exterior europea, y con ello lo que eso implica, sea dictada por un reducido núcleo de poder, cada vez más reducido y cada vez más limitado. Incluso cuando el proyecto comunitario, como es en este momento, atraviesa una crisis evidente que se puede convertir en existencial. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la ausencia de una estrategia común dentro de la Unión Europea. Mientras Bruselas insiste en un discurso único, belicista, cada vez más gobiernos buscan salidas nacionales al conflicto, conscientes del coste económico y social que la guerra está teniendo en sus propios países. Lo hemos visto con las amenazas del gobierno belga si se le obligaba a robar los fondos rusos actualmente congelados en Bruselas. El, el primer ministro de este país llegó a manifestar que esa acción era un robo de activos y que era una acción ilegal y que demandaría si se implementaban a la propia Unión Europea. Vemos cómo la unidad que se proclama en los comunicados oficiales contrasta con una fragmentación real que avanza día a día. Porque el descontento no se limita a los despachos gubernamentales. En Bulgaria, un Estado miembro de la Unión Europea, ya han caído 8 gobiernos en menos de 4 años. Y ahora actualmente ha caído el octavo. En las calles de Sofía, centenares de miles de personas se manifiestan contra las políticas belicistas de Bruselas y contra la adopción del euro. Situaciones similares, aunque con expresiones diferentes, se observan en Francia, en Italia, con enormes huelgas generales, en Bélgica también, con enormes huelgas generales, o en Alemania, donde los estudiantes convocan huelga general contra el belicismo de su gobierno. En todos estos países están creciendo movimientos sociales que cuestionan la deriva belicista europea y el deterioro progresivo de las condiciones de vida. No son ya hechos ni factores marginales, sino es una tendencia que podemos decir ya que es transversal. En este contexto, la Unión Europea responde de forma autoritaria. Decisiones de enorme calado, por ejemplo, llevarnos hacia la guerra, se toman sin debate público real y con gobiernos cuya legitimidad social es cada vez más débil. La historia europea demuestra que cuando se normaliza la censura, se criminaliza la disidencia y se impone una lógica de guerra, las consecuencias rara vez son positivas. No es una comparación gratuita, es una advertencia histórica, por ya repetida. Uno de los hechos puntuales más importantes que casi desaparecen del debate público ha sido la congelación indefinida de unos 300.000 millones de dólares en activos rusos depositados en Europa, en este caso en Bélgica. Todo ello sin una declaración formal de guerra contra Rusia. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta medida supone un precedente extremadamente peligroso. La Unión Europea muestra su cara. Ya no es el espacio
regido por normas democráticas, es la reunión o la unión de auténticos cuatreros dispuestos a robar el dinero ajeno. Esto tiene, evidentemente, consecuencias financieras de enorme calado. ¿Quién se va a fiar de invertir en Europa cuando, por una cuestión meramente política, puede los gobiernos de la Unión Europea congelarte esos activos y perder el dinero? China, los inversores chinos, mejor dicho, los inversores de Arabia Saudita, los inversores hindúes, los inversores de Brasil o de África del Sur están tomando buena nota. Muchos de los líderes que impulsan estas decisiones tan complejas cuentan, curiosamente, con niveles de aprobación que en algunos casos apenas superan el 10%, como en el caso del señor Macron. Aún así, continúan gobernando y tomando decisiones estratégicas que afectan a millones de personas. Esta brecha entre gobernantes y ciudadanía es uno de los factores centrales de la actual crisis democrática europea. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Por qué se produce esto? Detrás de esto se activa el peso creciente de los grandes fondos de inversión y del complejo industrial militar europeo y estadounidense. Firmas como BlackRock, que no son europeas, sino que provienen de Estados Unidos, aparecen de forma recurrente en los principales procesos de rearme europeo. La guerra es un negocio inmenso, que se financia con recortes públicos y se justifica gracias al miedo. Una dinámica que aleja a Europa de cualquier proyecto social y acerca a una economía de guerra permanente. Europa atraviesa una encrucijada. O recupera el debate democrático, la legalidad y la diplomacia, cosas de las que carece y ha carecido durante estos años, o seguirá avanzando hacia un modelo basado en el autoritarismo y la subordinación a intereses económicos ajenos a la ciudadanía europea. La UE nos empuja hacia la guerra continental. Salgamos de esta organización, porque nos va en ello la vida y la de los nuestros. Porque la pregunta ya no es si este rumbo tiene consecuencias, sino quién va a asumirlas. Gracias.